¿Por qué las primeras ciudades del mundo, faros de una civilización naciente, construyeron sus murallas no para protegerse de los nómadas del desierto, sino para aislarse unas de otras? ¿Cómo una humilde tablilla de arcilla, marcada con la torpe huella de una caña, pudo convertirse en un arma más letal que el hacha de bronce más afilada? La historia del Medio Oriente no comienza con un tratado de paz, sino con un recibo de grano y una disputa por un canal de riego. Comienza en la tierra entre dos ríos, Mesopotamia, un jardín fértil rodeado por un infierno de arena y roca. Aquí, bajo un sol implacable, el ser humano dejó de vagar y decidió construir. Construyó Uruk, Ur, Lagash, ciudades de ladrillos de barro que se alzaban desafiantes contra el horizonte. Pero en el momento en que un hombre trazó una línea en el polvo y la llamó Mía, nació la guerra. Estas primeras metrópolis no eran hermanas en el progreso, sino rivales feroces. Luchaban por el agua, ese dios líquido y caprichoso que daba la vida y la quitaba con la misma facilidad. Luchaban por cada palmo de tierra negra que las crecidas del Tigris y el Éufrates dejaban a su paso. Sus reyes, que se autodenominaban pastores de su pueblo, eran en realidad lobos para sus vecinos. Los ejércitos sumerios, formaciones compactas de infantería con cascos de cobre y pesados escudos, chocaban en las llanuras polvorientas. Sus armas eran primitivas, pero su crueldad era ya plenamente humana. La victoria no traía la paz, solo un breve respiro antes de la siguiente inevitable carnicería. Era un ciclo interminable de asedios, hambrunas y masacres. Las murallas se hacían más altas, las lanzas más largas, el odio más profundo. Cada ciudad era una isla, un universo amurallado convencido de su propia superioridad y de la perfidia de sus vecinos. Y mientras se desangraban mutuamente, no vieron surgir del norte una sombra, un hombre que no se conformaba con una ciudad, sino que las quería todas. Un hombre cuya ambición era tan vasta como el propio desierto. Su nombre era Sargón de Akkad. Él no jugaba según las viejas reglas. Sus guerreros eran rápidos, despiadados, moviéndose como una tormenta de arena que todo lo devora. Sargón no buscaba subyugar, buscaba unificar por la fuerza, crear algo que el mundo jamás había visto, un imperio. Su leyenda cuenta que fue abandonado en un cesto en el río, un cuento que se repetirá a lo largo de los siglos. Pero su historia real no fue escrita por los dioses, sino por la punta de su espada. Cayó Uruk, con sus murallas legendarias. Cayó Ur, el centro del poder sumerio. Una tras otra, las orgullosas ciudades-estado se arrodillaron ante el conquistador acadio. Sargón no destruyó, absorbió. Colocó gobernadores leales, estandarizó pesos y medidas, y lo más importante, creó el primer ejército profesional de la historia, leal no a una ciudad, sino a un solo hombre. Fue el nacimiento del Estado centralizado, forjado en el fuego de la conquista. Pero un imperio construido sobre la sangre requiere más sangre para mantenerse. Las rebeliones eran constantes, brutales. Sargón y sus sucesores las aplastaron con una eficiencia aterradora. Las crónicas hablan de ciudades arrasadas, de poblaciones enteras masacradas o deportadas. La escritura, esa invención sumeria para contar ovejas, se convirtió en la herramienta para contar cabezas cortadas y para grabar edictos que exigían una obediencia absoluta. Los imperios nacen en el desierto, cuando un hombre decide que la sed de poder es más fuerte que la sed de agua. El imperio de Akkad fue una creación de pura voluntad, una pirámide de poder levantada sobre una base de lanzas. Pero toda pirámide, por muy ancha que sea su base, acaba por erosionarse. Tras 2 siglos de dominio, el imperio se derrumbó. Sequías, invasiones de tribus montañesas, rebeliones internas. La maquinaria imperial se gripó y se hizo pedazos. Las ciudades volvieron a ser ciudades. Los viejos odios resurgieron y el ciclo de guerras fratricidas se reanudó. Sargón les había mostrado el camino hacia un poder más grande, pero también les había enseñado una lección aún más importante, que nada dura para siempre. La tierra de Mesopotamia quedó fracturada, un mosaico de reinos menores que luchaban por los restos del naufragio. Habían probado el orden de un imperio, pero también su tiranía. ¿Qué era preferible? ¿La anárquica libertad de las ciudades en perpetua guerra,
¿O la paz impuesta por la bota de un conquistador? La pregunta quedó flotando en el aire caliente del desierto. Imaginen que son un mercader en la antigua Mesopotamia. ¿Qué futuro apoyarían para sus hijos? Escriban en los comentarios si eligen la prosperidad bajo el puño de un tirano unificador o la peligrosa libertad en una ciudad independiente. La paz de un tirano, por opresiva que sea, ofrece una apariencia de orden, y el orden necesita leyes para sostenerse. De las ruinas del imperio de Akkad, una ciudad, antes secundaria, comenzó a tejer una nueva red de poder, no solo con la espada, sino con la pluma. Su nombre resonaría a través de los milenios como sinónimo de grandeza y pecado, Babilonia. Y su rey más famoso, Hammurabi, no sería recordado tanto por sus conquistas como por el pilar de diorita negra, donde grabó un código de leyes para la eternidad. El código de Hammurabi no fue el primero, pero sí el más completo y brutalmente elocuente. 282 leyes que regulaban todo, desde los contratos comerciales hasta el adulterio. Ojo por ojo, diente por diente. Una justicia simple, directa, aterradora. Si un arquitecto construía una casa y ésta se derrumbaba matando al hijo del propietario, el hijo del arquitecto era ejecutado. No era una búsqueda de la verdad, sino del equilibrio. Un universo donde cada acción tenía una reacción igual y opuesta. Era la lógica de un ingeniero aplicada a la sociedad humana. Pero no se equivoquen, Hammurabi era mucho más que un legislador. Era un estratega brillante y un diplomático sin escrúpulos. Durante décadas, enfrentó a sus rivales entre sí, firmando alianzas que rompía en el momento oportuno, erosionando el poder de sus vecinos con paciencia de cazador. Y cuando llegó el momento, golpeó. Sus conquistas fueron metódicas, unificando toda Mesopotamia bajo su cetro. Babilonia se convirtió en el centro del mundo, una metrópolis bulliciosa de templos monumentales, jardines colgantes y una burocracia tan compleja como sus canales de riego. La ley de Hammurabi no era para los débiles, era el software que hacía funcionar la maquinaria del imperio babilónico, un instrumento de control tan efectivo como cualquier ejército. Sin embargo, en el norte, en la ciudad de Asur, se estaba forjando un poder de una naturaleza completamente diferente, un poder que no se basaba en la ley, sino en el terror. Los asirios eran un pueblo endurecido por siglos de lucha por la supervivencia, rodeados de enemigos. Y de esa lucha nació la máquina de guerra más formidable y sádica que el mundo antiguo había conocido. El ejército asirio fue el primero en ser equipado completamente con armas de hierro. Sus carros de guerra eran más rápidos, su infantería más disciplinada, sus arqueros más letales. Pero su verdadera arma era la ingeniería de asedio y la guerra psicológica. Fueron los maestros del terror. Sus anales reales no son solo crónicas de victorias, son catálogos de brutalidad, diseñados para ser leídos por sus enemigos. Construí una pila de cabezas ante su puerta, se jactaba un rey. Desollé a los nobles que se rebelaron y cubrí las murallas de la ciudad con sus pieles. No era una crueldad gratuita, era una política de Estado. El miedo era su principal herramienta de gobierno. Las deportaciones masivas eran una práctica común. Pueblos enteros eran desarraigados y reasentados a miles de kilómetros de distancia, rompiendo sus identidades y su capacidad de resistencia. Así cayeron los reinos de Israel y Judá. Los asirios no solo conquistaban, borraban culturas del mapa. La propia Babilonia, el venerable centro de la civilización, sufrió su ira. En el año 689, antes de nuestra era, el rey Sennacherib, tras una rebelión, saqueó y destruyó la ciudad hasta sus cimientos. Desvió las aguas del Éufrates para inundar las ruinas, proclamando que la había aniquilado por completo. Fue un acto de sacrilegio que horrorizó al mundo antiguo. En el apogeo de su poder, el imperio neoasirio se extendía desde Egipto hasta Persia. Su capital, Nínive, era una fortaleza imponente, su biblioteca una vasta colección de todo el saber mesopotámico, robado de las ciudades que habían destruido. Parecían invencibles, una tormenta de hierro y fuego. Pero ¿cómo puede sobrevivir un imperio basado únicamente en el miedo? El miedo engendra odio, y el odio es un combustible paciente. En el 612, antes de nuestra era, una coalición de babilonios y medos, pueblos que habían sufrido durante generaciones bajo el yugo asirio,
se unió para vengarse. El asedio de Nínive fue épico. Cuando las murallas cayeron, la venganza fue tan terrible como los crímenes que la inspiraron. El gran imperio del terror fue borrado de la historia con una ferocidad inaudita. Sus ciudades fueron arrasadas tan completamente que su ubicación se perdió durante 2 milenios. La caída de Asiria fue tan repentina y catastrófica como su ascenso. Dejaron un legado de innovación militar y terrorismo de Estado, pero también un inmenso vacío de poder. Un vacío que una nueva fuerza, surgida de las montañas del este, no tardaría en llenar. Una fuerza que gobernaría con una filosofía radicalmente diferente, liderada por un hombre al que la historia conocería como el Grande. Ciro el Grande, rey de los persas, no era un producto del crisol mesopotámico. Era un montañés, líder de un pueblo seminómada que observaba desde la periferia cómo los grandes imperios se aniquilaban entre sí. Cuando descendió de la meseta iraní, lo hizo con la velocidad de un halcón. En una serie de campañas relámpago, unificó a los medos y los persas, conquistó el rico reino de Lidia en Anatolia, y luego se volvió hacia el premio mayor, Babilonia. Pero Ciro no era un Senaquerib. Entró en Babilonia no como un destructor, sino como un libertador. Se presentó como el restaurador de las tradiciones, el elegido por el propio dios babilónico Marduk. Permitió que los pueblos deportados, incluidos los judíos, regresaran a sus hogares. Fundó el primer imperio verdaderamente multicultural de la historia, el Imperio Aqueménida, que se extendía desde la India hasta el mar Egeo. Su método no era el terror, sino la tolerancia controlada, una red de carreteras, un sistema postal eficiente y una burocracia que respetaba las costumbres locales, mientras exigía tributos y lealtad. El poder no siempre grita, a veces susurra. Sus sucesores, Cambises y Darío, expandieron el imperio aún más, sometiendo Egipto y cruzando hacia Europa. Fue entonces cuando el gigante persa chocó contra un adversario pequeño, dividido, pero ferozmente independiente, las ciudades-estado griegas. Para los persas era una simple operación de pacificación en una frontera lejana. Para los griegos era una lucha por la supervivencia. La primera guerra médica culminó en la llanura de Maratón, donde un pequeño ejército de hoplitas atenienses cargó contra una fuerza persa muy superior y, contra todo pronóstico, la hizo huir. Fue una victoria que cambió la psicología del mundo occidental. Demostró que el gran imperio no era invencible. 10 años después, el hijo de Darío, Jerjes, regresó en busca de venganza, con un ejército y una flota de una escala nunca antes vista. El mundo griego se unió a regañadientes. En el estrecho paso de las Termópilas, un puñado de espartanos liderados por el rey Leónidas resistió durante 3 días, convirtiéndose en una leyenda inmortal del sacrificio heroico. Su derrota fue una victoria moral. Poco después, en las estrechas aguas de Salamina, la astucia del estratega ateniense Temístocles atrajo a la masiva flota persa a una trampa, donde sus ágiles trirremes la destrozaron. Las guerras médicas terminaron con la humillación persa y el comienzo de la Edad de Oro de Atenas, pero la historia tiene un sentido del equilibrio perverso. Durante 1 siglo y medio, Persia y Grecia se observaron con recelo a través del Egeo, librando una guerra fría de intrigas y conflictos indirectos, hasta que del norte de Grecia, de un reino considerado semibárbaro por los sofisticados atenienses, surgió una tormenta que lo cambiaría todo. Su nombre era Alejandro, hijo de Filipo de Macedonia. Filipo había forjado un ejército revolucionario, la Falange Macedonia, con sus picas de 6 metros de largo. Alejandro heredó esta máquina de guerra y la combinó con su propio genio táctico y una ambición ilimitada. En el 334 antes de nuestra era, cruzó a Asia, proclamando una guerra de venganza panhelénica contra Persia. El rey persa, Darío III, lo subestimó. En la batalla del río Gránico, Alejandro cargó a la cabeza de su caballería directamente contra las líneas enemigas, una táctica suicida que le dio una victoria asombrosa. En Isos, 1 año después, a pesar de estar en inferioridad numérica, rompió el centro persa y puso en fuga al propio Darío, capturando a su familia. La batalla decisiva llegó en Gaugamela. Darío había elegido una vasta llanura para desplegar su ejército inmenso, incluyendo carros con hoces.
Alejandro, con una audacia que rozaba la locura, avanzó en una formación oblicua, abrió una brecha en la línea persa y se lanzó directamente hacia el carro de Darío. Por segunda vez, el gran rey huyó, y con él se desmoronó su imperio. La persecución de Darío se convirtió en una obsesión para Alejandro. Lo persiguió a través de medio continente, solo para encontrarlo asesinado por sus propios sátrapas. Alejandro se proclamó su vengador y sucesor. En un acto de enorme carga simbólica, incendió Persépolis, el corazón ceremonial del imperio aqueménida. ¿Fue una venganza por la quema de Atenas un siglo y medio antes? ¿O un calculado acto político para declarar que la vieja dinastía había terminado y una nueva había comenzado? Quizás ambas cosas. El imperio de Alejandro, forjado en solo una década de campañas ininterrumpidas, se extendía desde Grecia hasta la India. Pero era un coloso con pies de barro, sostenido únicamente por la personalidad de su creador. A su muerte prematura en Babilonia, a los 32 años, sus generales, los diádocos, se lanzaron a una brutal guerra civil que duró décadas. El gran imperio se fragmentó en varios reinos helenísticos, el Egipto tolemaico, el imperio seleucida en Asia y otros. Estos reinos, gobernados por una élite griega, se debilitaron en constantes guerras fratricidas, ajenos a la nube de tormenta que se formaba en el oeste, en una ciudad a orillas del Tíber que estaba perfeccionando un nuevo tipo de ejército y un apetito insaciable de conquista. La sombra que se cernía desde el oeste tenía la forma de un águila. Roma. Durante siglos, su expansión se había centrado en el Mediterráneo occidental, pero la riqueza y la inestabilidad de los reinos helenísticos eran un imán demasiado poderoso. En el año 63 antes de nuestra era, el general Pompeyo el Grande marchó sobre Judea, poniendo fin a la independencia del reino de los asmoneos e incorporando la región a la esfera de influencia romana. La llegada de las legiones marcó el comienzo de un nuevo capítulo, uno escrito con el hierro corto de la Gladius. El avance romano hacia el este los puso en curso de colisión directa con la única otra superpotencia de la región, el Imperio Parto. Los partos, herederos de los persas, eran maestros de la guerra en el desierto. Su táctica era letalmente simple: arqueros a caballo, rápidos y esquivos, que diezmaban al enemigo con una lluvia de flechas, fingían una retirada y luego, en la famosa finta parta, se giraban en sus sillas para disparar una última andanada mortal. Para las legiones romanas, lentas y pesadas, era una pesadilla. En el 53 antes de nuestra era, el general Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos de Roma, buscó la gloria militar invadiendo Partia. En la batalla de Carras, sus legiones fueron rodeadas en campo abierto, aniquiladas por los arqueros a caballo. El propio Craso fue capturado y, según la leyenda, ejecutado vertiéndole oro fundido por la garganta, una burla a su legendaria avaricia. La catástrofe de Carras estableció una frontera sangrienta entre los dos imperios que perduraría durante siglos. El Éufrates se convirtió en una línea de falla geopolítica, escenario de una guerra interminable de incursiones, asedios y traiciones. Pero el mayor desafío de Roma en Oriente no provino de un imperio rival, sino de un pequeño y obstinado pueblo en las colinas de Judea. Los judíos, ferozmente monoteístas, se negaron a aceptar el panteón romano y el culto al emperador. La tensión, avivada por gobernadores corruptos y un celo religioso apocalíptico, finalmente estalló en el año 66 de nuestra era en la Gran Revuelta Judía. Roma respondió con una fuerza abrumadora. El general Vespasiano, y más tarde su hijo Tito, lideraron una campaña de reconquista sistemática y brutal. El epicentro del conflicto fue el asedio de Jerusalén en el año 70. La ciudad, superpoblada de peregrinos y facciones rebeldes que luchaban entre sí con tanta saña como contra los romanos, se convirtió en un infierno de hambre, enfermedad y canibalismo. Las legiones construyeron una muralla de cerco, crucificando a cualquiera que intentara escapar. Tras meses de asedio, las murallas fueron finalmente superadas. La matanza que siguió fue indiscriminada. El segundo templo, el corazón del judaísmo, fue incendiado y destruido hasta sus cimientos, cumpliendo, para algunos, una sombría profecía. La guerra dejó Judea devastada y su población diezmada.
cientos de miles murieron y casi 100.000 fueron vendidos como esclavos. Sin embargo, la voluntad de resistencia no se había extinguido. 60 años después, estalló una segunda gran rebelión, liderada por un carismático líder llamado Simón Bar Kokhba, a quien muchos consideraban el Mesías. Durante 3 años, los rebeldes lograron establecer un estado independiente, acuñando sus propias monedas. El emperador Adriano tuvo que movilizar a una docena de legiones para aplastar la revuelta. La represión final fue aún más terrible. Judea fue renombrada como Siria-Palestina, y a los judíos se les prohibió entrar en Jerusalén bajo pena de muerte. Fue un intento de genocidio cultural. En este paisaje de opresión imperial, guerra apocalíptica y desesperación, nació y creció silenciosamente un movimiento. Comenzó con un predicador de Galilea que hablaba de un reino que no era de este mundo y que fue ejecutado por los romanos como un alborotador más. Sus seguidores, un pequeño grupo de discípulos, difundieron su mensaje. Un mensaje de amor, perdón y salvación que ofrecía esperanza a los desposeídos. El cristianismo, nacido en la clandestinidad, se extendió por las rutas comerciales y las ciudades del imperio. Sus seguidores eran considerados una secta extraña y subversiva, y a menudo fueron perseguidos brutalmente. Sin embargo, su fe demostró ser más resistente que el acero de las legiones. Mientras Roma se enorgullecía de su poder militar y su dominio terrenal, esta nueva fe, surgida de las cenizas de Judea, estaba librando una conquista silenciosa de las almas. Era una rebelión espiritual que, en última instancia, demostraría ser más transformadora que cualquier levantamiento armado. ¿Qué elegirían si vivieran bajo una ocupación brutal? ¿Una muerte casi segura en el campo de batalla, luchando por la libertad? ¿O la supervivencia a través de la fe, apostando por una victoria en el más allá? Escriban su elección en los comentarios. ¿La espada de la rebelión o la palabra de la fe? La palabra de la fe, una vez susurrada en catacumbas, puede convertirse en un grito que derriba imperios. El cristianismo, a pesar de las persecuciones, se extendió hasta que finalmente conquistó al propio conquistador, convirtiéndose en la religión oficial del Imperio Romano. Pero mientras Roma se transformaba, en la periferia olvidada de la península arábiga, un desierto de arena y silencio, otra palabra estaba a punto de ser revelada. Una palabra que sería llevada no por mártires pacientes, sino por jinetes veloces y espadas curvas. En el siglo VII, las tribus árabes, politeístas y enzarzadas en eternas disputas de clanes, fueron unificadas por la visión de un solo hombre, el profeta Mahoma. La nueva fe, el Islam, con su mensaje radicalmente monoteísta y su llamado a la sumisión a un único Dios, proporcionó la chispa ideológica que convirtió la energía anárquica de los beduinos en una fuerza militar imparable. Tras la muerte del profeta, sus sucesores, los califas, lanzaron una serie de campañas de conquista que se desarrollaron con una velocidad y un éxito que desafían toda explicación lógica. Parecía que los viejos imperios, el bizantino, heredero de Roma en el este, y el persa sasánida, agotados por siglos de guerra entre ellos, se desmoronaron como castillos de arena ante la embestida de esta tormenta del desierto. En la batalla de Yarmuk, en el año 636, un ejército árabe, superado en número, aniquiló a una fuerza bizantina masiva, arrebatándole Siria y Palestina al imperio. Poco después, en la batalla de Al-Qadisiyah, la misma historia se repitió contra los persas. El poderoso imperio sasánida, que había rivalizado con Roma durante 400 años, fue borrado del mapa. En apenas unas décadas, los ejércitos del Islam forjaron un imperio que se extendía desde las costas de España hasta las fronteras de la India, el más grande que el mundo había visto hasta entonces. ¿Cómo fue posible? Los conquistadores árabes estaban impulsados por un fervor religioso que les hacía despreciar la muerte, pero también eran pragmáticos. A menudo ofrecían a los pueblos conquistados la opción de convertirse, pagar un impuesto o enfrentarse a la espada. Para muchos, especialmente para las minorías religiosas perseguidas por bizantinos y persas, el gobierno musulmán era un alivio bienvenido. No buscaban imponer su cultura de inmediato, sino gobernar. El éxito, sin embargo, trajo consigo sus propios demonios.
Las disputas por la sucesión del profeta llevaron a la primera guerra civil, o fitna, que dividió al Islam en las ramas suní y chií, una fractura cuyas réplicas se sienten hasta el día de hoy. El poder pasó de los califas bien guiados a la dinastía omeya, que gobernó desde Damasco, y luego a la dinastía abasí, que construyó una nueva y deslumbrante capital a orillas del Tigris, Bagdad. Y fue aquí, mientras Europa se sumía en la llamada Edad Oscura, donde el mundo islámico entró en su edad de oro. Bagdad se convirtió en el centro intelectual del planeta. Los califas abasíes, mecenas de las artes y las ciencias, fundaron la Casa de la Sabiduría, una academia y biblioteca donde eruditos musulmanes, cristianos y judíos trabajaron juntos para traducir y preservar el conocimiento de la antigua Grecia, Persia y la India. Hicieron contribuciones revolucionarias en matemáticas, inventando el álgebra. En astronomía, cartografiaron las estrellas y midieron la circunferencia de la Tierra, con una precisión asombrosa. En medicina, sus hospitales y sus conocimientos de farmacología no tenían parangón. Era una civilización vibrante, curiosa y segura de sí misma, que comerciaba con China, exploraba las costas de África y miraba al occidente cristiano como una tierra de bárbaros ignorantes. Un imperio no se mide solo por las tierras que conquista, sino por las ideas que libera. Sin embargo, este florecimiento cultural ocultaba una creciente debilidad política. El vasto califato se estaba fragmentando. Gobernadores locales se convirtieron en emires independientes. Mercenarios turcos, traídos como guardias de palacio, acumularon un poder inmenso. El imperio se desintegraba desde dentro, perdiendo su unidad y su impulso militar. Y fue precisamente en ese momento de división interna cuando desde la bárbara Europa llegó el eco de un llamado a la guerra. Un llamado para recuperar la Tierra Santa en nombre de una fe diferente, un eco que se materializaría en forma de ejércitos de hombres acorazados con cruces cosidas en sus túnicas. La llamada del Papa Urbano II, en el Concilio de Clermont, en el año 1905, fue una obra maestra de la propaganda. Prometió la remisión de los pecados a quienes tomaran la cruz y fueran a liberar Jerusalén de los infieles. La respuesta superó todas las expectativas. Una oleada de fervor religioso, ambición feudal y desesperación campesina se unió en lo que se conocería como la Primera Cruzada. Para el dividido mundo musulmán, su llegada fue una sorpresa total. Estos francos, como los llamaban, eran vistos como brutos sin cultura, pero su fanatismo y su destreza en el combate cuerpo a cuerpo eran formidables. Tras un viaje brutal a través de Anatolia, los cruzados llegaron a las murallas de Jerusalén en el verano de 1099. El asedio fue corto y la masacre que siguió a la caída de la ciudad espantosa. Cronistas de ambos bandos describen cómo la sangre corría por las calles hasta los tobillos. Musulmanes y judíos, hombres, mujeres y niños fueron asesinados sin piedad. La conquista de Jerusalén fue la culminación de un sueño para los cruzados y el comienzo de una pesadilla para Oriente. Sobre los cimientos de la masacre, los cruzados establecieron 4 estados en el Levante: el Reino de Jerusalén, el Principado de Antioquía, el Condado de Edesa y el Condado de Trípoli. Eran pequeños enclaves cristianos en un mar de Islam, defendidos por imponentes castillos y por las recién creadas órdenes militares de los templarios y los hospitalarios. Durante casi un siglo, estos reinos sobrevivieron gracias a la continua desunión de sus enemigos musulmanes, pero esa desunión no podía durar. La yihad, o Guerra Santa, que había impulsado las primeras conquistas árabes, fue reavivada por líderes que vieron en la lucha contra los francos una forma de unificar a los creyentes. El más grande de ellos fue un kurdo llamado Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, conocido en Occidente como Saladino. Saladino no era solo un brillante general, era un político consumado que, con paciencia y astucia, unificó Egipto y Siria bajo su gobierno, rodeando a los estados cruzados. Su momento llegó en el verano de 1187, atrayendo al ejército del Reino de Jerusalén a una trampa en una llanura desértica cerca del lago Tiberíades, en un lugar conocido como los Cuernos de Jatín. Saladino aniquiló a las fuerzas cristianas. Sedientos y agotados por el calor, los caballeros fueron masacrados o capturados. La batalla de Hatín
fue una catástrofe de la que los cruzados nunca se recuperarían por completo. Poco después, Jerusalén, privada de sus defensores, se rindió a Saladino. En un acto de magnanimidad que contrastaba brutalmente con la masacre de 1099, perdonó la vida de los habitantes cristianos a cambio de un rescate. La caída de Jerusalén conmocionó a Europa y desencadenó la Tercera Cruzada, liderada por los monarcas más poderosos de la cristiandad, incluido el legendario Ricardo Corazón de León de Inglaterra. Lo que siguió fue un enfrentamiento épico entre dos de las figuras más carismáticas de la Edad Media. Ricardo y Saladino, enemigos mortales en el campo de batalla, desarrollaron un curioso respeto mutuo, intercambiando regalos y mensajes corteses mientras intentaban aniquilarse. El punto focal de la guerra fue el asedio de la ciudad portuaria de Acre, una lucha de desgaste brutal que duró 2 años. Ricardo, un genio táctico pero un político impulsivo, logró conquistar Acre, pero a pesar de sus victorias en campo abierto, nunca pudo recuperar Jerusalén. La cruzada terminó en un punto muerto, con un tratado que dejaba la costa en manos cristianas, pero Jerusalén bajo control musulmán, garantizando el acceso a los peregrinos. Las cruzadas posteriores fueron en su mayoría fracasos desastrosos, a menudo desviadas por la política y la codicia, como la Cuarta Cruzada, que en lugar de atacar a los musulmanes, saqueó la ciudad cristiana de Constantinopla. Durante 200 años, Oriente Medio fue el escenario de este choque de civilizaciones, una era de fanatismo y fe, de nobleza y traición. Pero al final, el movimiento cruzado se agotó. Los reinos latinos de Oriente cayeron uno por uno. Dejaron un legado de magníficos castillos, un amargo recuerdo de brutalidad en el mundo musulmán y un aumento del comercio entre Oriente y Occidente. Pero, sobre todo, dejaron una región debilitada por 2 siglos de guerra, una región que no estaba preparada para la verdadera tormenta que se estaba gestando en las lejanas estepas de Asia Central. Una tormenta que haría que las guerras entre cruzados y sarracenos parecieran una simple escaramuza. La nueva amenaza no luchaba por Dios ni por un profeta, luchaba por la conquista misma. Los mongoles. Bajo el liderazgo de Genghis Khan, habían unido a las tribus de la estepa y creado una máquina de guerra basada en la velocidad, la disciplina y una crueldad sin precedentes. Tras su muerte, su imperio se dividió, y su nieto Hulagu fue enviado al oeste con la misión de destruir los últimos bastiones del poder musulmán. Su avance fue un apocalipsis. En el año 1258, el ejército mongol llegó a las puertas de Bagdad, la capital del califato abasí. Durante 500 años, Bagdad había sido el centro del mundo islámico, una ciudad de poetas, científicos y palacios legendarios. El califa, arrogante y desconectado de la realidad, rechazó las demandas de su misión. El asedio fue breve. Una vez que las murallas fueron brechadas, la destrucción que se desató no tuvo paralelo. Durante una semana, la horda mongola saqueó, quemó y mató. Cientos de miles de personas fueron masacradas. La Casa de la Sabiduría, con sus incontables volúmenes de conocimiento, fue destruida. Se dice que el río Tigris se tiñó de negro por la tinta de los libros arrojados a sus aguas, y luego de rojo por la sangre de los eruditos asesinados. El califa fue ejecutado, enrollado en una alfombra y pisoteado por caballos para no derramar su sangre real sobre la tierra. La caída de Bagdad fue más que la caída de una ciudad. Fue el fin de una era. El califato abasí, el símbolo de la unidad islámica, fue aniquilado. El mundo musulmán quedó decapitado, sumido en el terror. Los mongoles continuaron su avance hacia Siria, pero entonces, en un giro crucial de la historia, fueron detenidos. En la batalla de Ain Jalut, en Palestina, en el año 1260, un ejército de mamelucos, esclavos soldados que gobernaban Egipto, logró lo que nadie había conseguido antes: derrotar a los mongoles en campo abierto. Esta victoria salvó a Egipto de la destrucción y detuvo la expansión mongola hacia el oeste. El terror mongol retrocedió, pero dejó tras de sí un paisaje de ruinas y un vacío de poder. De este caos, en la península de Anatolia, surgió una nueva fuerza. Comenzaron como un pequeño beilicato, uno de los muchos principados turcos que luchaban por los restos del sultanato selyúcida, vasallo de los mongoles. Su líder, Osmán,
les dio su nombre, los otomanos. Eran guerreros de frontera, pragmáticos y ambiciosos. Mientras otros se consumían en disputas internas, los otomanos se expandieron lenta pero inexorablemente, absorbiendo a sus vecinos y, sobre todo, dirigiendo su mirada hacia el oeste, hacia los decadentes territorios del Imperio bizantino en los Balcanes. Durante un siglo, su avance en Europa fue implacable. Cruzaron los Dardanelos, conquistaron Adrianópolis y la convirtieron en su capital, rodearon al Imperio bizantino hasta reducirlo a poco más que la propia ciudad de Constantinopla y un puñado de territorios. La antigua capital de Roma en el este era ahora una isla cristiana en un océano otomano. La culminación de esta larga conquista llegó en la primavera de 1453. El joven sultán Mehmed II, conocido como el Conquistador, reunió un ejército masivo y una tecnología de asedio revolucionaria, cañones gigantescos fundidos por un ingeniero húngaro, capaces de disparar proyectiles de media tonelada. Constantinopla, protegida por sus legendarias murallas triples, había resistido innumerables asedios durante 1000 años. Pero esta vez fue diferente. Durante 53 días, la artillería otomana martilleó las murallas sin descanso. En un audaz golpe de genio logístico, Mehmed transportó su flota por tierra, sobre rodillos engrasados, para eludir la cadena que bloqueaba el estuario del Cuerno de Oro. El asalto final tuvo lugar el 29 de mayo. Los genízaros, la infantería de élite del sultán, finalmente abrieron una brecha. El último emperador bizantino, Constantino XI, murió luchando en las murallas. La caída de Constantinopla fue un evento que sacudió al mundo. Marcó el fin del Imperio romano, que había durado más de 2000 años. Para los otomanos fue el comienzo de su edad imperial. Mehmed entró en la gran catedral de Santa Sofía y la convirtió en una mezquita. Constantinopla, rebautizada como Estambul, se convirtió en la capital de un nuevo y poderoso imperio que dominaría el Medio Oriente, el norte de África y el sureste de Europa durante los siguientes 400 años. Ante una fuerza aparentemente invencible como la mongola o la otomana, una cultura se enfrenta a una elección fundamental. ¿Qué estrategia ofrece una mejor oportunidad de supervivencia a largo plazo? Escriban en los comentarios si su elección sería la resistencia heroica hasta la aniquilación o la adaptación astuta para sobrevivir y reconstruir. La adaptación astuta, sin embargo, no garantiza la supervivencia eterna. El Imperio Otomano, que en su apogeo bajo Solimán el Magnífico, aterrorizó a Europa y gobernó vastos territorios con una eficiencia notable, entró en un largo y lento declive. Para el siglo XIX, era conocido despectivamente como el hombre enfermo de Europa. Su tecnología militar se había quedado obsoleta, su administración era corrupta e ineficiente, y las ideas de nacionalismo importadas de Occidente comenzaban a fermentar entre sus diversos pueblos. Este estado de debilidad convirtió al imperio en un peón en el tablero de ajedrez de las potencias europeas en ascenso. El primer golpe de realidad llegó en 1798. Un joven y ambicioso general francés, Napoleón Bonaparte, desembarcó en Egipto con un ejército y un contingente de científicos. Su objetivo era cortar la ruta británica hacia la India y establecer una colonia francesa. En la batalla de las pirámides, su disciplinada infantería, formada en cuadros, destrozó a la caballería mameluca. Fue un choque brutal entre la táctica militar medieval y la moderna. Aunque la expedición de Napoleón finalmente fracasó, gracias a la destrucción de su flota por el almirante británico Horatio Nelson en la batalla del Nilo, el impacto fue profundo. Demostró la abrumadora superioridad militar y tecnológica de Europa y expuso la vulnerabilidad del corazón del mundo islámico. La invasión napoleónica abrió las compuertas a la intervención europea. Durante todo el siglo XIX, el Medio Oriente se convirtió en el escenario principal de El Gran Juego, una intensa rivalidad de espionaje, diplomacia y guerra encubierta entre los imperios británico y ruso. Rusia buscaba expandirse hacia el sur, hacia los estrechos del Bósforo y el acceso al Mediterráneo. Gran Bretaña, por su parte, estaba decidida a proteger sus posesiones en la India y sus rutas comerciales, apuntalando al debilitado Imperio Otomano para mantener a raya a los rusos. Mientras las grandes potencias intrigaban,
el imperio se desangraba desde dentro. Los levantamientos nacionalistas en los Balcanes, apoyados por las potencias europeas, despojaron al sultán de sus provincias europeas una por una. La Guerra de Independencia de Grecia, idealizada por poetas románticos como Lord Byron, fue un ejemplo particularmente doloroso. Al mismo tiempo, surgieron poderosos líderes locales que desafiaron la autoridad de Estambul. El más notable fue Mehmet Ali, un oficial albanés del ejército otomano que se hizo con el poder en Egipto. Con una ambición y una energía formidables, se embarcó en un programa de modernización radical, construyendo un ejército y una armada de estilo europeo, desarrollando la industria y reformando la administración. Sus ambiciones lo llevaron a la guerra contra su propio soberano, el sultán. Sus ejércitos conquistaron Siria y estuvieron a punto de marchar sobre la propia Estambul, siendo detenidos solo por la intervención de las potencias europeas, que temían el colapso total del orden existente. Pero quizás el proyecto más transformador de la época fue uno de ingeniería, no militar. La construcción del Canal de Suez, impulsada por diplomáticos y financieros franceses, unió el Mediterráneo con el Mar Rojo, revolucionando el comercio mundial. Para Gran Bretaña, el canal se convirtió en un interés estratégico vital, su yugular del imperio. Cuando el gobierno egipcio, ahogado por las deudas, se vio obligado a vender sus acciones en la Compañía del Canal, el primer ministro británico Benjamin Disraeli las compró en secreto, asegurando el control británico sobre esta vía fluvial crucial. Unos años más tarde, pretextando disturbios locales, Gran Bretaña ocupó militarmente Egipto, completando la humillación. El Imperio Otomano, nominalmente soberano, era ahora una marioneta. El hombre enfermo se mantenía con vida artificialmente, mientras las potencias europeas esperaban el momento oportuno para repartirse la herencia. El aire estaba cargado con el olor a pólvora y especias coloniales. El brillo de los uniformes europeos deslumbraba en los palacios del sultán, y en las cancillerías de Londres, París y San Petersburgo, los diplomáticos afilaban sus plumas, listos para trazar nuevas líneas en los viejos mapas del desierto. Se acercaba una explosión global, una guerra que finalmente mataría al hombre enfermo y daría a luz a un Medio Oriente completamente nuevo. La gran explosión llegó en el verano de 1914, la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano, en un último y fatal intento por recuperar su antigua gloria y sacudirse la influencia británica y francesa, se alió con Alemania y las potencias centrales. Fue una apuesta desesperada que sellaría su destino. La guerra en el Medio Oriente se libró en múltiples frentes. En el Cáucaso, los ejércitos otomano y ruso se aniquilaron mutuamente en brutales campañas invernales. En Mesopotamia, las fuerzas británicas avanzaron desde la India para proteger los campos petrolíferos persas y capturar Bagdad. Pero el enfrentamiento más famoso tuvo lugar en la península de Galípoli. En 1915, la Entente, liderada por un ambicioso Winston Churchill, lanzó una audaz operación anfibia para forzar los estrechos de los Dardanelos, capturar Estambul y dejar fuera de combate al Imperio Otomano. La campaña fue un desastre catastrófico. Las tropas británicas, australianas y neozelandesas se encontraron atrapadas en playas estrechas, bajo el fuego incesante de los defensores otomanos, atrincherados en las alturas bajo el mando de un joven y brillante oficial llamado Mustafa Kemal. Tras meses de carnicería sin sentido en las trincheras, la Entente se vio obligada a una humillante evacuación. Galípoli fue una rara pero resonante victoria otomana, que forjó la leyenda de Mustafa Kemal, el futuro Atatürk, fundador de la Turquía moderna. Mientras la guerra de trincheras se estancaba, los británicos buscaron abrir otro frente. Centraron su atención en las tribus árabes del Hiyaz, súbditos descontentos del sultán otomano. A través de un enigmático y carismático oficial de enlace, Thomas Edward Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, los británicos prometieron a los líderes árabes un gran reino independiente si se levantaban en armas contra sus amos turcos. La rebelión árabe comenzó en 1916. Liderados por el emir Faisal y asesorados por Lawrence, los irregulares árabes libraron una brillante campaña de guerrilla en el desierto, dinamitando el ferrocarril del Hiyaz, hostigando a las guarniciones otomanas y contribuyendo a la eventual victoria británica en Palestina y Siria.
Los árabes lucharon y murieron creyendo en la promesa de una nación unida. Pero mientras Lawrence y Faisal combatían en el desierto, los diplomáticos británicos y franceses estaban negociando en secreto un futuro muy diferente para la región. En el Acuerdo Sykes-Picot de 1916, los dos aliados se repartieron el botín otomano. Francia se quedaría con Siria y el Líbano, Gran Bretaña con Mesopotamia, el futuro Irak y Palestina. Las promesas hechas a los árabes no eran más que papel mojado. Por si esta doblez no fuera suficiente, los británicos hicieron otra promesa contradictoria. En la Declaración Balfour de 1917, con el fin de ganarse el apoyo de la comunidad judía mundial, el gobierno británico declaró su simpatía por el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Y entonces, en medio de esta red de promesas, traiciones y guerra, se hizo un descubrimiento que cambiaría el valor estratégico de la región para siempre. Se encontraron gigantescos yacimientos de petróleo. El desierto, antes considerado un páramo sin valor, se reveló de repente como el depósito de la sangre negra que alimentaría la maquinaria industrial y militar del siglo XX. Cuando los cañones finalmente callaron en 1918, el Imperio Otomano yacía en ruinas. Los vencedores se reunieron en Versalles y San Remo para redibujar el mapa. Ignorando las realidades étnicas, religiosas y tribales, trazaron líneas rectas en la arena, creando estados artificiales como Irak y Jordania. Las promesas contradictorias hechas a árabes y judíos habían plantado una bomba de tiempo en el corazón de Palestina. La historia del Medio Oriente moderno no nació de la autodeterminación de sus pueblos, sino de los trazos de una pluma en los despachos de las potencias coloniales, motivados por la ambición imperial y la sed de petróleo. La bomba de tiempo colocada por las potencias coloniales comenzó su cuenta atrás. El mandato británico sobre Palestina se convirtió en un semillero de violencia. La inmigración judía, impulsada por el sionismo y la creciente persecución en Europa, aumentó drásticamente, generando una feroz resistencia por parte de la población árabe, que temía ser desposeída de su tierra. Huelgas, disturbios y atentados se convirtieron en algo cotidiano. Tras la Segunda Guerra Mundial y el horror del Holocausto, la presión internacional para crear un Estado judío se hizo insostenible. Gran Bretaña, agotada y en bancarrota, entregó el problema a la recién creada Organización de las Naciones Unidas, que votó a favor de la partición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, con Jerusalén bajo control internacional. La comunidad judía aceptó el plan. El mundo árabe lo rechazó de plano. El 14 de mayo de 1948, el día que expiraba el mandato británico, David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel. Horas después, los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak invadieron el nuevo Estado. La primera guerra árabe-israelí, o la guerra de independencia para los israelíes, había comenzado. Contra todo pronóstico, el naciente Estado judío, con un ejército improvisado pero altamente motivado, no solo sobrevivió, sino que expandió su territorio más allá de las fronteras de la partición de la Organización de las Naciones Unidas. Para Israel fue un milagro. Para los palestinos fue la Nakba, la catástrofe, que vio a más de 700.000 de ellos convertirse en refugiados. Esta guerra sentó las bases de un conflicto que definiría a la región durante el resto del siglo. En 1956, la crisis de Suez vio a Israel, Gran Bretaña y Francia conspirar para atacar a Egipto después de que su carismático líder, Gamal Abdel Nasser, nacionalizara el canal. Aunque fue una victoria militar, la presión de los Estados Unidos de América y la Unión Soviética los obligó a retirarse, marcando el fin de la era del colonialismo europeo clásico y el comienzo de la Guerra Fría en el Medio Oriente. La tensión alcanzó su punto álgido en junio de 1967. Convencido de que un ataque árabe era inminente, Israel lanzó un ataque aéreo preventivo sorpresa que destruyó las fuerzas aéreas de Egipto, Siria y Jordania en tierra. En los 6 días siguientes, en una campaña relámpago, las fuerzas israelíes conquistaron la península del Sinaí y la franja de Gaza a Egipto, Cisjordania y Jerusalén Este a Jordania,
y los altos del Golán a Siria. La Guerra de los 6 días fue una victoria militar asombrosa que redibujó el mapa de la región, pero también convirtió a Israel en una potencia ocupante, gobernando sobre millones de palestinos. La humillación de la derrota llevó a Egipto y Siria a planear una guerra de revancha. En 1973, en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, lanzaron un ataque sorpresa coordinado que inicialmente arrolló a las defensas israelíes. Durante días, el destino de Israel pendió de un hilo. Solo una contraofensiva desesperada y un masivo puente aéreo de armas estadounidenses lograron cambiar el rumbo de la guerra. La guerra de Yom Kippur destrozó el mito de la invencibilidad israelí y, paradójicamente, abrió el camino a la paz. El presidente egipcio, Anwar el-Sadat, comprendiendo que no podía derrotar a Israel militarmente, hizo un viaje histórico a Jerusalén, que culminó en los acuerdos de Camp David y un tratado de paz entre Egipto e Israel, el primero entre Israel y una nación árabe. Pero la paz con Egipto no resolvió el problema palestino. La ocupación continuó, y la frustración estalló en la primera intifada a finales de los años 80, un levantamiento popular caracterizado por protestas masivas y lanzamiento de piedras. La historia reciente de la región es una crónica vertiginosa de esperanzas de paz, como los acuerdos de Oslo, y de nuevas explosiones de violencia, la guerra del Líbano, la segunda intifada, los conflictos en Gaza. Es un ciclo de operaciones militares, atentados terroristas, construcción de asentamientos y negociaciones fallidas. El Medio Oriente de hoy es un mosaico complejo, donde las antiguas líneas de falla religiosas y étnicas se superponen con las modernas luchas por los recursos, la influencia geopolítica y la propia identidad. La historia en esta tierra nunca duerme. Se escribe cada día con el rugido de los aviones de combate, las operaciones secretas de los servicios de inteligencia y la determinación inflexible de pueblos condenados a compartir un pequeño trozo de tierra donde cada colina y cada piedra recuerdan una historia de sangre y de gloria. El ciclo de creación y destrucción, iniciado en Sumer, continúa su implacable giro. La historia del Medio Oriente es un choque perpetuo entre el peso de la memoria y la fuerza de la ambición. Algunos argumentan que la paz solo puede lograrse borrando las cicatrices del pasado, dejando atrás los agravios milenarios. Otros sostienen que no puede haber paz sin justicia, que reconocer y reparar las injusticias históricas es el único camino hacia un futuro estable. ¿Qué creen ustedes que necesita más esta tierra atormentada para romper el ciclo? ¿Un olvido sanador que permita mirar hacia adelante o una justicia rigurosa que salde las deudas del pasado? Escriban su elección en los comentarios, porque este relato, al final, nos pertenece a todos.